Hola, soy John Sebastián Rodríguez Viarte y junto con mi compañera Sara Sofía Pinzón nos correspondió el tema de muestreo finito, una de las herramientas más importantes dentro de la estadística aplicada, ya que nos permite obtener datos de una manera relativamente sencilla para una población limitada. Pongámoslo en un contexto real, más o menos 200 personas, dependiendo de los datos obtenidos, nos va a ayudar a tomar la decisión de qué podemos hacer para solucionar ese respectivo problema. Mi participación dentro de este video va a ser la parte de de la teoría, tocando temas importantes como qué es el muestreo finito, algunas de sus aplicaciones, algunas estrategias que se llegan a aplicar en la vida real y el uso del muestreo finito. A su vez, la participación dentro de alguno de los ejercicios y, como no, dando mi conclusión de cómo como ingenieros mecatrónicos podemos darle al uso de este tema como viene siendo el muestreo finito. Entonces, mucho gusto, yo soy Sara Sofía Pinzón. Una ventaja del muestreo finito es que nos permite obtener datos reales a partir de nuestras encuestas sobre una población muy grande. No es necesario estudiar a la población entera porque puede ser de miles de personas, que esto nos haría extensa o hasta infinita esta encuesta. Por lo cual esto nos permite agarrar un grupo de esa población, estudiarlo y obtener esos datos reales. En este video les voy a hablar sobre cómo podemos interpretar estos datos mediante un ejercicio que nos expresa cada uno de los resultados, cómo podemos analizarlo dependiendo del objetivo de nuestra investigación. Aparte de esto, les explicaré cómo es que nos apoyamos en la IA para retroalimentar nuestros datos y verificar que sean correctos. Bueno, Aparte, continuando con la presentación, voy a la explicación de lo que viene siendo el desarrollo teórico con el tema del muestreo finito. Ya habiéndolo mencionado anteriormente, pues un tema muy importante dentro de la estadística, cuando trabajamos con poblaciones limitadas. Muchas veces pues no es posible estudiar todas las personas o elementos dentro de un grupo o población, ya sea por falta de tiempo, de recursos o porque a veces simplemente no se requiere de hacerlo. Por eso se utilizan las muestras. Realmente se puede decir que las muestras se pueden dividir en dos partes, en lo que viene siendo el muestreo finito y el muestreo infinito, que les correspondió a otros compañeros de la facultad. Estos métodos pues, nos permiten obtener resultados precisos sin tener que analizar a todos los individuos. Continuando, el muestreo finito se utiliza cuando trabajamos con poblaciones pequeñas o medianas en las que cada elemento seleccionado afecta a la probabilidad de los demás. A diferencia del muestreo infinito, donde se asume que hay una cantidad tan grande de elementos que sacar a uno realmente no va a cambiar el resultado que se va a obtener. En el muestreo finito sí importa cada selección. Más adelante veremos un ejemplo donde apliquemos esta fórmula, más conocida como corrección por población finita, donde pues los elementos que tenemos acá son n mayúscula y n minúscula, que representa cada uno de ellos, el tamaño total de la población y el tamaño de la muestra. Obviamente pues el objetivo principal del muestreo infinito es obtener información confiable y representativa de una población limitada, usando solo una parte de ella, de ahí la llamada muestra. De esa manera, pues se pueden estimar parámetros importantes como promedios, proporciones o varianzas, que para el muestreo finito también tienen unas fórmulas que los veremos más adelante. En otras palabras, busca ahorrar tiempo y recursos, pero sin perder la precisión de los resultados de esa población en la que se está investigando. Continuando, existen varios tipos de métodos de muestreo infinito que se utilizan a la hora de realizar el estudio. El primero de ellos tenemos el muestreo aleatorio simple, que básicamente todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Es el más sencillo y se utiliza cuando la población es bastante homogénea. El segundo de ellos tenemos el muestreo sistemático. Aquí se elige un punto de inicio al azar y luego se seleccionan los siguientes elementos siguiendo un intervalo constante. El tercero y último de ellos es el muestreo estratificado. Este método se usa pues cuando con la población tiene grupos o estratos. Ya lo vemos en la vida cotidiana, como viene siendo el estrato uno, 2 y 3, etcétera. Con características distintas como viene siendo la edad, el género o el nivel académico en el que se esté presentando. Continuando con las fórmulas, viene siendo pues la fórmula ya presentada anteriormente en la que se da la corrección por población finita.
Obviamente pues existen muchos más de estas, teniendo en cuenta de que pueden suceder algunas fallas o interferencias a la hora de realizar el cálculo. Para ello vienen las siguientes fórmulas. La primera que vemos es la varianza muestral corregida, que nos sirve para medir qué tan dispersos están los datos respecto a la medida real que se tomó en la población o grupo. La segunda de ellas tenemos el muestreo infinito, que básicamente esta fórmula se utiliza para calcular el promedio de los datos obtenidos en la muestra. La tercera de ella es el error estándar, y básicamente pues combina el error estándar con la corrección por población finita. Sirve para saber qué tan cerca están las estimaciones muestrales de los valores reales. Y la última, el intervalo de confianza, que básicamente nos da un rango de valores dentro del cual probablemente se encuentran el verdadero valor proporcional. Aplicando un pequeño ejemplo dentro de una de las fórmulas, o si no la fórmula principal de lo que viene siendo el muestreo infinito, tenemos el caso de que tenemos una población de 100 estudiantes y queremos seleccionar una muestra de 40 de ellos. Aplicando pues los datos anteriores, ya sabemos que n mayúscula básicamente es la población que se está presentando, y la n minúscula básicamente es la muestra de lo que queremos tomar. Aquí simplemente es básicamente reemplazar estos valores y pues nos da un resultado de 0,778, que significa que el error de muestreo no será tan grande como si la población fuera infinita. Ya sabemos que si la población fuera infinita, dependiendo de la muestra que tomemos, va a dar un valor bastante elevado y va a querer decir que los datos, o sea, básicamente no van a ser los mismos, sino que se reemplazan otras fórmulas, se utilizan otras fórmulas para dar con el verdadero resultado a lo que se quiere llegar con este ejercicio. Bueno, en este ejemplo podemos ver que nos encontramos en el contexto de una empresa que tiene 240 empleados. No son una gran cantidad, pero aún así nos puede ser muy extenso, por lo cual vamos a aplicar unas fórmulas donde vamos a también manejar el muestreo infinito, haciéndonos que esta nos dé un valor específico de personas más pequeño para estudiar. ¿Qué pasa? Queremos saber qué proporción prefiere trabajar en modelo híbrido, oficina más casa. Y aparte de esto, se desea tener una confianza del 95% seguro, es decir, solo un 5% puede ser del margen de error. Nuestro objetivo es estimar la población real de empleados que prefieren el modelo híbrido usando una muestra aleatoria simple finita, que es el muestreo finito. Como podemos ver, tenemos la fórmula básica, donde Z es el 1,96 porque nos asegura que vamos a tomar, imaginemos los datos en una recta numérica. Tenemos que tener el 95% de confiabilidad de los datos. Entonces, si tenemos una recta del 100% y queremos un 95%, lo mejor es tomar de la mitad, por lo cual se va a partir esta regla el 5%, un 2,5 al inicio y un 2,5 al final, para así agarrar el que está en la mitad, que son la mitad de los datos que vamos a tomar. De aquí es donde sale este 1,96, que significa que si me voy 1,96 datos para allá o para allá, voy a tener el 95% siempre en la mitad. Luego de esto vamos a reemplazar los datos en la fórmula. Realizamos los cálculos, nos da 384,16. Este número lo vamos a necesitar más tarde para esta siguiente fórmula que les voy a presentar, que nos va a decir el número exacto de personas al que tenemos que encuestar. En este caso, el N sería el número total de empleados que manejamos, el 240, y el N0 sería el dato que acabamos de sacar. Realizamos la fórmula y como resultado nos va a dar 148. Una vez tenemos el resultado de 148 personas que vamos a entrevistar, vamos a simular la encuesta, donde 90 personas nos van a decir que sí prefieren esta modalidad. ¿Qué hacemos con estos datos? Vamos a dividir ese 90 sobre el 148, que sería el total de personas, y lo vamos a multiplicar por 100. Esto nos da el porcentaje de las personas encuestadas que prefiere el trabajo híbrido, que sería el 60,81%. Recordemos que no entrevistamos a todos los empleados, que serían 240, sino solo a 148. Así que no tenemos el 100% de seguridad, pero estamos muy seguros de que este intervalo es de confianza. Y esto nos va a dar un rango, por lo cual proseguimos a calcular el error estándar, que este lo vamos a necesitar para hallar el margen de error. Para este necesitamos la siguiente fórmula, donde vamos a utilizar P, que es el dato que acabamos de hallar, multiplicándolo por 1 menos P. Esto mide la variabilidad entre los que dijeron los que sí y los que no.
en el caso que simulamos. Ahora esto lo vamos a dividir entre el n, que es el número de personas encuestadas, que sería 148. Ahora vamos a hacer lo que sería la corrección finita. Bueno, como tercer paso vamos a hacer la corrección finita, donde vamos a tener en cuenta las 240 personas, las 140, y estos los vamos a restar. ¿Sobre qué? Sobre el número de personas en total de los empleados, que sería 240 menos 1, en este caso 239, 5. Los dos resultados que acabamos de obtener los vamos a multiplicar. Muestra qué tanto puede variar la proporción de una muestra a otra. Ya por último, calculamos el margen de error, que como tenemos claro, tenía que ser del 5% nada más. ¿Qué significa este porcentaje del 4,88%? Significa que pues tenemos ese margen de error del 4,88 que es menor al 5 al que esperábamos. Así que con esto podemos verificar que sí nos quedó bien. Bueno, por último vamos a calcular el intervalo de confianza, que este nos va a decir desde qué porcentaje a qué porcentaje de empleados encuestados de la empresa prefieren el trabajo híbrido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el resultado que obtuvimos del porcentaje de personas encuestadas que quisieran el sí trabajar híbridamente y el margen de error. Vamos a restarlos y sumarlos, de ahí vamos a sacar los intervalos, donde nos va a dar 55,9% hasta 65,6%. Esto significa que entre este rango de empleados prefieren el modelo híbrido. Bueno, con este ejercicio aprendimos cómo manejamos el muestreo finito, donde utilizamos N mayúscula, que es el total de la población, los 240 empleados de la empresa, donde manejamos N minúscula, que es la cantidad de la muestra que tomamos de esos empleados para las encuestas. La proporción muestral, que es la cantidad el porcentaje que dijo que sí prefieren el trabajo híbrido. El error estándar, que nos muestra qué tanto varía el resultado de una muestra a la otra. Y el margen de error, que nos dice cuánto puede subir o bajar el resultado real, así como el intervalo de confianza, donde nos dice desde qué rango está el valor hasta cuál termina, que en este caso es aproximadamente 56% a 66%. Y como conclusiones, pues tenemos absolutamente todas las de los resultados, donde en el primero ya sabemos que hallamos cuántas personas tenemos que encuestar para esto. En el segundo hallamos ya la simulación de cuántas nos dijeron que sí. En el tercero, que es el error estándar, hallamos que tanto nos va a variar la proporción de una muestra a la otra. Y en el último, que es en el margen de error, hallamos qué qué tanto porcentaje tuvimos de equivocación en este caso, que fue 4,88 menos del que esperábamos. Ya para concluir con nuestro tema de muestreo infinito, básicamente que llegar a la conclusión de de que es una herramienta que ayuda mucho a lo que viene siendo la parte social, a la parte de las ingenierías, sea de la física, de la química, en este caso como nosotros ingenieros mecatrónicos que en algún punto llegaremos a trabajar con automatización en el que no podremos estar totalmente pendientes de cómo va la producción con respecto a ese producto, una herramienta que nos permite eh, conseguir información de una manera confiable, de forma sencilla y rápida. Am, a su vez, pues, que esta tiene diferentes métodos, diferentes fórmulas, eh, diferentes formas de recolectar esa información y que pues en algún punto sabemos y si tenemos la oportunidad de llegar a implementarla y trabajar en una empresa de automatización sería una herramienta muy fundamental y muy, muy confiable.